De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. ¡Zenaida! Hoy nos encontramos en el parque principal de Girón y vamos a hablarles sobre los movimientos literarios hispanoamericanos. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Torres Calderón, Karen Salas, Angie Sánchez y Geraldine, que está grabando. Hispánica o aborigen. Los aborígenes eran muchos grupos de diferente organización, se dicen que eran estados autónomos y que existían en América muchísimo tiempo antes de la invasión europea. Se dice que emigraron de Asia hasta América. Algunas características del contexto histórico son economía basada en agricultura y ganadería y organización rígida y jerárquica. Una de sus características literarias son: sus textos son producto del trabajo de la tradición oral y están escritos en códices y estelas. Los códices son documentos y las estelas monumentos en las que se escribían datos importantes o fechas. Los géneros eran la poesía épica, donde funcionaban el mito con la realidad, y la poesía lírica, donde se expresaban sus aspectos sobre varios temas. Las lenguas provenientes de México utilizaban el náhuatl para la expresión de sus cantos y uno de sus poetas es el Netzahualcoyotl. Los mayas utilizaron el quiché y algunas de sus obras eran el Popol Vuh y los libros de Chilam Balam. Los incas provenientes del Perú utilizaron la lengua quechua y el aymara, y algunas de sus obras son los cantos religiosos al Jaili, entre otras. Romanticismo, movimiento que surgió en Alemania en el siglo XVIII como reacción al frío razonamiento neoclásico. En esta el poeta se exalta el contexto histórico. En América Latina se dan guerras de independencia que logran por fin autonomía, que dan una reforma a la economía. Características. Las características del romanticismo son: se exalta el mestizaje y la naturaleza, se cultiva la novela, el periodismo y la poesía, también se cultiva la fantasía y la magia. Sus autores y obras son Jorge Isaac de Colombia y su obra La María, y Domingo Faustino de Argentina y su obra es Facundo. Realismo, naturalismo y costumbrismo. El realismo nació como reacción al romanticismo. Este prefería los personajes que vivían en la vida social real. El naturalismo trata de la misma realidad, solo que más descarnante, más degradante, más minucioso. Y el costumbrismo trata de la misma realidad, solo que deteniéndose en los detalles culturales. Las características de estos son: predominio de la razón, impersonalidad, deseos de libertad y equilibrio y sencillez en todas las formas. Los autores y obras. Los autores de estas son José Hernández, Esteban Echevarría, los dos son argentinos, el Gaucho y el Matadero. El boom de la literatura hispanoamericana podría definirse como el reconocimiento de autores de los años 60. Contexto histórico: Guerra Fría, derrumbe de la economía, creadores de la ONU y la ONG en Latinoamérica, militarismo, golpes de Estado. Características literarias y culturales: ambientar sus obras en lugares urbanos, temática social, protestas, críticas, pero también lo subjetivo, lo interior y lo cotidiano. Ficcionalidad de la ficción: es el realismo mágico que mezcla lo real, lo maravilloso, la mágica y la fantasía con la realidad latinoamericana. Julio Cortázar con sus obras La Rayuela, Final del Juego, La Vuelta al Día en 80 Mundos. Mario Vargas Llosa con sus obras La Casa Verde, La Ciudad de los Perros, La Tía Julia y El Escribidor. Gabriel García Márquez con sus obras 100 años de soledad, Amor en los tiempos de cólera, entre otras. Colonia y conquista: época en la que los conquistadores españoles llegaron a América, invadiendo todas nuestras tierras y riquezas, sometiendo a los nativos americanos. Algo de contexto histórico.
España era potencia mundial y los reyes tenían el poder absoluto gracias al patrocinio incondicional que les daba la Iglesia. Los españoles peninsulares controlaban el gobierno, la justicia y la economía, mientras que los criollos luchaban por alcanzar ese poder. De 1927 a 1930 se da a conocer a través de la revista Avanza y se caracteriza por la poesía negra, la poesía lírica y la poesía pura. Modernismo, movimiento que nació en Latinoamérica desde 1880 hasta 1920. Este movimiento fue intelectual y poético y transformó la manera de escribir poesía. Características: perfección de sus formas, vocabulario selecto, producción de un arte universal y visión aristocrática cosmopolítica. Creacionismo, movimiento que surgió casi simultáneamente del ultraísmo y fue influenciado por la estética cubista. Sus características son: se suprime lo descriptivo y lo anecdótico, no le interesa la realidad ni la veracidad y se componen de imágenes y conceptos. Ultraísmo, movimiento de origen español con influjos de futurismo y cubismo que va desde 1918 hasta 1922. Características del ultraísmo: sentido lúdico de la creación estética, profundo lirismo y riqueza de imágenes a través de metáforas. Algunos autores son Jorge Luis Borges, Eduardo González Lanuza de Argentina. El racialismo, movimiento colombiano de 1933, fue llamado así por la evocación al libro del español